Hola, buenos días de nuevo en un Entre Nos, en Pensar, y hoy con un invitado muy especial. Y vamos a hablar de algo que tal vez no todo el mundo sepa o tenga conocimiento de estas nuevas formas de abordar los saberes. Estoy con Leonardo Castillo Useche. Es un joven abogado, supongo que es así como se dice, o profesional en derecho, y que nos va a contar su historia, que me llamó la atención. Entonces, bienvenido a este espacio de Entre Nos. Pensar es una plataforma, siempre hago un poquito de referencia y explico, es una plataforma virtual que tiene coespacios culturales y que conversa en estos Entre Nos de cosas curiosas, interesantes y que, bueno, hay personas que les interesa escuchar estos espacios. Bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias, Connie, por tu invitación. Para mí es muy agradable que me tengas en cuenta para estos espacios y pues poder colaborar también siempre va a ser algo muy bueno. Pues nada, mi nombre es Leonardo Castillo Useche, yo soy abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Eh, Desde el 2016 inicié mis estudios, terminé más o menos como para el 2021. Luego hice una maestría en Derecho Deportivo y actualmente trabajo en un equipo de fútbol de la segunda división de Chile, que se llama Santiago Morning. Ok, bueno, y eso fue lo que me llamó la atención. ¿Cómo se hace hoy por hoy? Porque aparentemente he oído mucha gente que viene a hacer maestría a Inglaterra para derechos de autor. Y entonces quedo yo con un poco de inquietudes que me surgen, ¿no? ¿Qué hace un abogado en el deporte? Y creo que eso puede ir ligado a tu pasión. Sí, claro, pues apenas yo terminé mi carrera, yo inicié trabajando como abogado público, trabajaba con el Ministerio de Defensa y eso fue un año que tuve mi experiencia en derecho público. Sin embargo, obviamente, pues como que yo dije, necesito hacer una especialización o una maestría, un posgrado, mejor dicho, en algo que me apasionara y por cosas de la vida encontré esta maestría en Derecho Deportivo Internacional, que la estudié en Madrid, España. Y nada, yo dije, pues es lo que ya estudié, ya tengo mi carrera. Y pues además a mí siempre me ha gustado el fútbol. Entonces, como que vi la oportunidad de poder mezclar tanto mis estudios y mi carrera profesional como con lo que me apasiona. Ujú. Entonces, pues, los trámites para iniciar, demás. Me fui a vivir a España, viví en España durante 6 meses y nada, me enamoré más de mi carrera y más del fútbol, claramente. Era un espacio totalmente amplio de todo tipo de deportes y muchas más cosas, pero pues, como es lo que más mueve, todos sabemos que el fútbol es lo que más mueve en cuanto a emociones, en cuanto a dinero, en cuanto a espectáculo. Entonces, eso generó que, pues, aún así le encontrara una pasión mayor. Y nada, me di cuenta que estaba donde debía estar y que estoy haciendo los pasos para llegar a donde quiero llegar. Maravilloso. Esto que lo diga un joven profesional que está absolutamente seguro de que escogió el camino que era, porque no mucha gente cuenta tu historia. No mucha gente puede decir que escogió en principio lo que quería desarrollar como profesión y luego decir que su siguiente paso está en la pasión de algo que lo mueve desde joven, porque además sé que eres un buen jugador de fútbol, fuiste un buen jugador de banquitas, lo recuerdo muy bien. Bueno, cuéntanos un poco más de esa maestría y cuáles son esos campos que cubre, porque yo me hago preguntas y yo, digamos que, pues mi experiencia docente, mi experiencia profesional es con jóvenes
pero pues estoy empapada de lo que pasa en el mundo y entonces yo veo estas cifras exuberantes de costos de jugadores que para mí implican un poco de una manera de pensar tráfico de humanos, o sea, es como comprar al ser humano para que juegue para nosotros y para verlo como casi que en un circo romano jugando. Pero aquí vienen personas como tú que vienen a defender los derechos de esos jugadores. Estoy hablando en el fútbol, pero nos vas a decir que béisbol, que cricket, que no sé, todos los deportes, los tenistas. Hace poco yo veía un documental de la BBC sobre los derechos, o sea, sobre los jugadores de tenis y cómo lograron las mujeres igualar el pago al de los hombres. Entonces, cuéntanos un poco en general y a grandes rasgos todas esas aristas que tiene seguramente esa práctica jurídica. Listo. Pues nada, o sea, cuando uno habla de derecho deportivo, todo el mundo como que piensa, como que no es algo muy común, ¿cierto? Entonces, normalmente el abogado es penalista o civil o cosas así, que ya es como el status quo de la práctica jurídica. Entonces, cuando uno habla de derecho deportivo, la gente como que dice, este man a qué se dedica, que cuando le pongan amarilla a un jugador vaya y diga, oiga, no le ponga amarilla por esto y esto y esto. Y pues en parte sí hago algo de eso a veces, pero el derecho deportivo va Wow. mucho más allá y, y, y es interesante porque uno no conoce, pues obviamente, todo eso. Y cuando yo empecé mi maestría, encontrar este mundo gigante de la práctica jurídica, cómo se maneja un tipo de derecho como más hacia el lado de los británicos, sí, como más hacia el lado de Inglaterra en cuanto al tema del derecho, en cuanto a que la hacen constitucionariamente, ¿no? No es como una ley establecida, sino según los casos se va formando ese derecho. Así Ajá, también claro. pasa con el, así, Ajá. así también pasa con el derecho deportivo. Entonces, como que a través de todo lo que hemos ido viviendo del deporte, de los primeros Juegos Olímpicos griegos, eso ha dado precedente para que cada vez se tenga en cuenta distintos, pues sí, los casos como para aplicar según cuando encontremos la controversia, ¿no? Ujú. Entonces es un tipo de derecho que va construyéndose diariamente, totalmente dinámico y en el cual no tenemos como tal una norma jurídica clara que diga, mire, aquí encontramos la ley del deporte. Nacionalmente existe en cada país, en algunos no claramente, pero esa construcción universal y más con algo que, con- que congrega a tantas personas, ¿no? Porque el deporte es un tema universal. Todos siempre queremos hacer deporte o admiramos a deportistas o tenemos esa concepción de que es algo que nos une y es algo bueno que nos une, ¿no? No es una forma mala de unirnos, obviamente tiene unos problemas que derivan después en cuanto al fanatismo, en cuanto a la pasión desenfrenada, pero la idea principal del deporte es esa, es universal. Y así como es universal el deporte, también lo es el derecho deportivo. Ok, ok. Conlleva toda esa construcción que se ha dado en distintos lugares y eso es lo que genera que podamos tener lo que ahora nos define como un término técnico sería la lex esportiva, que esto es como la ley del deporte, Ajá, ajá. así como existe la ley mercantil, la ley demás, así eso va avanzando. Ya puntualmente, en cuanto a lo que se desarrolla el derecho deportivo, principalmente lo que decía, está el Comité Olímpico Internacional, que es como esa organización que engloba todo tipo de deporte, que engloba todas las asociaciones, todas las federaciones, que es como cada país que representa sí, que da su cuota aparte frente a cada deporte que ellos practican, que ellos ejercen, demás. Entonces tenemos como ese gran
sí, esa organización grande que es el Comité Olímpico Internacional, y ahí se derivan pues cada deporte, cada asociación y demás. Tenemos que tener también en cuenta que el fútbol es algo que toca sacar aparte, porque como tú lo dices, el fútbol tiene unas cifras exorbitantes y pues además es un deporte muy fácil de practicar, la verdad. En un mundo tan desigual, podemos ver que hay niños en países que no tienen nada, pero que tienen, así sea, una lata de gaseosa y con eso se puede jugar fútbol. Entonces, es algo que nos une a todos y que podemos practicar tanto el más rico como el más pobre, el blanco, el negro, todo el mundo puede jugar fútbol. Eso la niña, el niño, demás. Entonces eso también ha llevado a que sea más universal y que además pues la gente que ha desarrollado el deporte pues pueda incrementar sus ingresos. Conocemos de muchos futbolistas, sobre todo aquí en nuestro país, que no tenían nada, nada, nada y a través del fútbol han logrado muchos ingresos económicamente y Claro, pues eso también es progreso, ¿no? claro, eso me lleva a preguntar sobre ese progreso y ese progreso que digamos es relevante, ¿no? O sea, hay muchas ligas, sobre todo en nuestro país, que es lo que yo conozco, pero supongo que en Brasil es igual y supongo que en países como Filipinas o en países como, no sé si los países árabes tengan lo mismo, pero todas estas escuelas juveniles que se crean eh, para esa idea que tiene el papá de que yo creo que este chico juega muy bien y de pronto lo van a escoger y lo va a usar. Ahí yo tengo cierta discrepancia y cierta incomodidad. Y es que llevan a esos chiquitos a esas escuelas de fútbol pensando que va a ser el tiquete al éxito. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuál es tu, tu visión? Sí, claramente hay una economía detrás de eso. Hay muchas personas que inclusive se han dado cuenta de todo lo que con todos estos precios exorbitantes y con todas estas cifras, se han dado cuenta que es una buena inversión, ¿no? Dirían por ahí. Y es importante tener en cuenta pues la dignidad humana en cuanto a eso, porque pues no podemos tratar a nadie como mercancía, claramente. Pero eso es lo bueno del desarrollo que se le ha ido dando, ¿sabes? Y eso es lo bueno de estar ahorita donde estamos, y eso es lo bueno de los problemas que han pasado, eso es lo bueno de la corrupción que existió en la FIFA, eso es lo bueno de todos los problemas, porque lo que te digo es algo dinámico y es algo que vamos mejorando. Entonces, digamos, el tema es complicado, más en países sudamericanos, porque aquí hay muy buen fútbol, pero hay mucha pobreza. Entonces, no solo el papá que quiere salir de la pobreza lleva a su hijo al entrenamiento, sino que simplemente personas externas llegan y van y buscan cualquier pelado que puedan ver ahí como talentoso y de una empiezan los trámites, empieza el dinero, empieza el tema por abajo, ¿no? Es algo que la regulación FIFA lo ha ido combatiendo. Un ejemplo claro es que se prohibió desde hace 2 años el uso como de propiedad externa fuera del fútbol. Es decir, si yo iba a Buenaventura y veía a tres muchachos que me parecían muy buenos y ahí les decía, bueno, ustedes ahora son míos, vamos, yo les pago todo demás y siempre que ustedes reciban un contrato, eso es para mí. El 30%, el 40%, eso ahora está prohibido. Ahora, existe obviamente los agentes, existen los intermediarios, pero cada agente tiene que estar registrado en la FIFA, tiene que pasar un examen con distinto, o sea, tienes que tener una calidad idónea. No es cualquiera va y dice, ya, yo soy el agente, no, tienes que presentar un examen, tienes que sacar un certificado, tienes que pagar sí, un dinero mensual, anual, perdón. Entonces, como que vamos evolucionando en eso, claramente eso se da porque hubo muchos problemas, porque hubo un ejemplo clarísimo que te puedo dar, tú que te encuentras en el Reino Unido, es de Javier Macherano, hace mucho tiempo, cuando él jugó en el West Ham de Londres, resulta que a él lo querían vender porque fue un muy buen jugador, lo querían vender y no podían porque el dueño de él eran como otras 4 personas que habían invertido en él. Y eso es un ejemplo solo de muchos que existen.
y te lo digo con alguien muy importante, un argentino muy importante, en un equipo muy importante, en una liga muy importante, como para hacer una visión del tema. Pero entonces eso ha llevado a que ahorita la regulación pues esté dándole. Igual como sabemos, echa la ley, echa la trampa. Y Echa la trampa. eso no solo es aquí en Colombia, no solo es en Latinoamérica, eso pasa en todo el mundo. Pero, ¿qué vamos haciendo? Vamos buscando esa forma en la que podamos regular el tema y podamos construir y pues finalmente es algo lindo que nos da como esa fuerza de querer, esa fe de querer mejorar. El fútbol es algo que nos inspira a muchos, que crea una pasión y unas ganas de seguir luchando por ello y a pesar de que vemos corrupción, a pesar de que vemos problemas, a pesar de lo que vemos, nos genera como esa fe de querer seguir trabajando pues para mejorar y la verdad ha evolucionado bastante y ha mejorado bastante. Hay problemas ahorita que quieren ponerlos a jugar todos los días, eso tampoco se me hace que esté bien, en mi opinión personal. Yo entiendo el tema del negocio, lo entiendo. Yo soy una persona que pues también sabe cómo funciona el mundo y pues necesitamos que se mueva la plata para poder seguir dando este espectáculo, Pero, pero claro, tampoco lo gastemos porque en un punto se nos va a estallar y nos van a quedar sin plata y sin jugadores y sin nada, entonces ok, hagámoslo pero ese tema, sosteniblemente. claro, ese tema a lo que lleva es al derecho, también un poco a ese ámbito laboral. Si yo estoy contratado para jugar tantos días a la semana, son tantas horas. No me pueden poner a jugar demasiadas horas a la semana. O sea, no sé cómo, o sea, hay una jornada laboral de 48 horas. Ayer alguien me decía en Chechnya o en la República Checa se trabajan 37 horas, inclusive en remoto, etcétera, etcétera, como está hoy el mundo laboral. ¿Cuál es el contrato y cuánto tiene que trabajar o jugar? Pero es que jugar es trabajar cuando es un contrato de un profesional de un deporte. Entonces, ¿cómo lo, lo dividen? ¿Cómo lo formalizan? ¿Cuáles son los requisitos? No, pues el contrato laboral es el mismo y, y según la nación, el país donde tú te encuentres, habrá lo que digo, código del deporte o no lo habrá. Pero lo que prima es el tema laboral. En los Ajá. países pues democráticos, ¿no? Donde funcionan las instituciones, normalmente pues siempre va a primar ese tema laboral. Entonces, claro, cuando existe una verdadera explotación o cualquier acción que vaya en contra de ese derecho, de esos derechos laborales que tú tienes, cualquier jugador va a poder interponer cualquier acción ante el Tribunal Laboral Nacional. Eso es clarísimo. Sin Ujú. embargo, pues obviamente esto al ser una actividad totalmente distinta al trabajo normal, pues tiene ciertas variables. Pero normalmente lo que te digo en los países pues que tienen instituciones fuertes, yo no estoy hablando de países desarrollados, subdesarrollados, nada, sino donde funciona más o menos, ahí van, y que se respeta el derecho. Eh, Normalmente el jugador tiene que cumplir con ciertos mínimos. Entre ellos está el ir a entrenar, estar dispuesto a estar siempre disponible para los controles de doping, por ejemplo. Es algo que también uno dice como, uy, es un tema que también uno piensa y eso impacta mucho la dignidad humana porque tú como deportista, entonces, si quieres irte a perder en el bosque, te toca decirles a los del doping, oigan, hoy me pierdo en el bosque, esta es mi ubicación. ¿Hasta dónde puede llegar a afectar esa dignidad humana de uno tener su privacidad, de uno tener su propio espacio cuando le toca estar avisando siempre dónde va a estar por si llega a tener una prueba antidoping? Se Entonces el coarta la contrato laboral, libertad. Se coarta la libertad. exacto, exacto, O exacto, se exacto. limita. Puede llegar a ser, se limita, sí, se limita, pero es algo también que hay dos posiciones, ¿no? Está la posición de esto es algo contractual, nadie lo está obligando a usted a participar acá. Entonces usted firma una vez acá y está aceptando esas cláusulas
Entonces es la libertad contractual, que es un principio muy importante pues, para que funcionemos como sociedad. Y está la otra posición que dice, es que al fin y al cabo yo tengo que trabajar, entonces pues me toca firmar más o menos, pero pues no me están afectando mis derechos, mis libertades. Entonces es ese contrapeso. Yo creo que uno no debe ni casarse con la una ni casarse con la otra, pero tampoco quedarse neutro, sino que sobrepesar en cuanto a lo más importante, digamos, no sé, hay personas no sé, por ejemplo, yo prefería ser futbolista y que me cortan un poco lo de tener que avisarlo del doping o tener que regular ciertas cosas en cuanto a otro trabajo, por ejemplo, pero pues eso ahí sí ya va con cada quien. Lo que Claro. sí siento importante y creo que existe, y yo sé que existe, es esa garantía jurídica frente a cada deportista en cuanto a lo que digo. Siempre yo hago la aclaración porque nosotros vivimos en un mundo muy eurocentrista, más yo ahorita que estuve en mi maestría, y ellos piensan que todo es así. Y no, ahí tenemos muchas matices en el mundo porque hay países donde simplemente por el hecho de ser de cierta religión o de tener cierto pensamiento, pues ya aquí no hay acceso a la justicia. Entonces, entonces eso puede variar en el mundo. También soy de la teoría en la que no todo está mal acá digamos, en nuestro país y sé que hay instituciones fuertes y sé que se hace respetar. Faltan cosas, pero ahí vamos. Entonces Ajá. yo digo que no debe tener ese punto de irse acá o acá, sino que debemos sobrepensar siempre en cada persona lo que quiere y lo que se determine ella. Ok, Y pues las ok. garantías están y ahí está el derecho y pues también estamos nosotros los abogados deportivos. Hay una pregunta que me ronda y es, ¿hay derechos de autor en el deporte? O sea, la chilena o el escarabajo de Higuita, yo cuando era joven vi a Higuita jugar muchas veces. Eh, yo soy futbolera, pero futbolera porque mi esposo es futbolero. Pero no Sí. soy porque sea apasionada del deporte. Mi hijo sí es muy apasionado del deporte y mi esposo también y en mi familia también, por supuesto. Entonces, pues, o sea, yo siento que eh, no solamente el fútbol, sino todo el deporte es cultura general. Y pienso que, por ejemplo, una Eurocopa o un Mundial o cualquier campeonato y sobre todo donde el país de uno juega, hace parte de la cotidianidad y uno no se puede desprender. Entonces, derechos de autor como Higuita haciendo el escarabajo, que es lo que se me ocurre, pero muchos otros que seguramente hacen pasos o una cosa u otra en el baloncesto, en el béisbol, en fin. Em, y ahora con la liga femenina, que también es una nueva etapa del deporte. Pienso que el hecho de que las mujeres entren ya a competir, que si bien con las reservas que hay, no juegan y no están jugando al nivel físico masculino. Fíjate tú que sí las vemos mucho más fuertes dentro de la cancha, ¿no? Entonces, cuéntame cómo se relacionan esas dos cosas. El derecho de autor de alguna jugada o algún jugador y el cambio en el fútbol o en los deportes femeninos mucho más eh, visibles. Listo. Bueno, los derechos de imagen, eso es algo demasiado importante en los deportistas. Es algo que va en el contrato laboral. Cuando tú vas a contratar a un jugador de fútbol, te hago el ejemplo con el fútbol, que es como lo que más conocemos. Eh, ese nego, cuando se hace esa negociación, va ahí los derechos de imagen. Entonces, esos derechos de imagen, el propio jugador, pues obviamente dependiendo de qué tipo de jugador sea, pues tendrá mayor acceso o menor. Pues, por ejemplo, si yo voy a negociar con un Cristiano Ronaldo, obviamente los derechos de imagen para él van a ser todos para él. Él me tendrá que respetar un poquito por estar en mi equipo, pero es Cristiano Ronaldo. Entonces, todo lo que entre por su nombre es para él. Si llegamos a hablar con un jugador de mucha menor envergadura,
pues ahí sí se hace una negociación distinta. Entonces yo como club tengo más visibilidad que él. Entonces voy a poder negociar con él, pues un mayor porcentaje para mí, ¿no? Entonces todos los jugadores, por lo menos de fútbol y la mayoría de los deportistas visibles, tienen esos derechos de imagen. Eso es algo que siempre, esa es una cláusula que siempre hay en un contrato. Siempre, siempre, siempre. El derecho de imagen porque es que mi nombre es al final cabo es una marca, no es por demeritar la dignidad humana de las personas ni de los deportistas, pero al fin y al cabo eso es una marca, es un movimiento. Mira, por ejemplo, ahorita Messi en Miami. Estados Unidos es un país que no tiene nada de cultura futbolística y en este momento Messi está moviendo un mercado totalmente gigante y es solo por su nombre, solo por el apellido Messi, ya eso ha subido todo y Ajá. ha generado una cultura futbolística, la cual no existía antes. Entonces, los derechos de imagen son algo que es muy importante en la industria del deporte, porque al fin y al cabo el deporte, más allá de la visión romántica del cuerpo humano y de generar esa emoción y demás, pues en este momento es un negocio y es una empresa. Entonces, ¿cómo entra, cómo se hace, cómo lleva a cabo uno sus negocios? Con publicidad. Y qué mejor publicidad para la Liga de Estados Unidos que tener a Lionel Messi jugando allá. Qué mejor publicidad para Arabia Saudita, no solo la Liga, sino para el país. Que esté Cristiano Ronaldo, que esté Kanté, que estén todos los... Creo que llevamos como más de 20 transacciones ahorita para el mercado árabe y es algo que Wow. ha puesto el ojo en ese mundo, en el mundo árabe. Y es más, yo tengo distintos compañeros árabes que ellos están totalmente emocionados por eso, porque es que ven cómo su cultura se puede reflejar. Más allá del fútbol, más allá del deporte, es Se algo totalmente visualiza, cultural. claro. Exacto. Y es algo geográfico. Entonces, eso nos da siempre un poder de imagen que es muy importante y que debe ser negociado. Tanto yo como jugador quiero ganar plata por eso, tanto yo como empresa quiero darme a conocer por eso. Entonces podemos usar esas sinergias para que, mire, usted gane plata y yo gano visibilidad. Eh, Otra cosa ya más puntual con lo que tú me decías, digamos, del escarabajo, de la chilena, todo eso, estamos en un momento en el que ya todo está todo lleva un precio, todo está en el mercado, que ya existe ese tipo de protección a la marca, por ejemplo. Entonces, pues, no sé, como hay como para tener algo claro, es que pues esto es como la propiedad intelectual, ¿cierto? Y pues la propiedad intelectual está como dividido entre pues propiedad industrial y derechos de autor. La Ujú. diferencia es fácil, los derechos de autor es las canciones, las letras, como lo que sale de acá de la cabeza y que no tiene una visión, una visibilidad, así que uno pueda proteger, por ejemplo. Y la propiedad industrial es lo que conocemos como marcas, patentes, logos, todo eso. Ajá. Entonces el chulo de Nike, uno sabe que ese es Nike. Si tú ves el chulo, tú sabes que es Nike y nadie Sí, puede sacar un fruto económico de eso. O sea, ok. yo no puedo sacar zapatos con un chulo y llamarlo Mikey. Lo mismo que tampoco puedo cantar una canción de Shakira, bueno, es que Shakira es la que siempre plagia, pero bueno, la canción de Shakira, hacerla pasar por mía, ¿cierto? Entonces eso también pasa con el deporte. Un ejemplo clarísimo es Usain Bolt. Usain Bolt, uno de los mejores atletas de la historia, él tiene una marca que tiene como un logo, que es cuando siempre que ganaba, él celebraba de cierta forma. Eso está patentado por él y es algo que nadie puede usar. Ok, Entonces, está eso me esa. remonta a cómo el pibe Valderrama inició a bailar después de cada gol. Claro, y es las celebraciones, ¿no? Cada uno celebra y si tú te has dado cuenta, digamos, Cristiano Ronaldo es una persona que genera esa tanta, pues, tanta inspiración que hay muchos futbolistas que hacen el gol y celebran como él. ¿Qué pasa? Hay unos, digamos, Cristiano Ronaldo no tiene su celebración protegida, pero hay otros jugadores como digamos Gareth Bale, que él siempre celebraba así. Sí, Y eso ajá. tú lo puedes hacer, pero hay ciertos matices que te dirían como este es Bale, este no es Bale, entonces eso también lo protegió, digamos, Gareth Bale. Entonces, como que yo puedo llevar mi celebración ya a protegerla. También el tema de Michael Jordan, por ejemplo.
pues los Jordan que todos conocemos, los tenis, eso es un mercado gigante. Y en China ellos sacaron unos zapatos igualitos, pero como con la imagen como distorsionada. Y pues obviamente los llamaban Jordan. Eso fue un problema más en un país como China, que pues sabemos que no tiene las mismas garantías jurídicas. Le tocó a Michael Jordan ir allá, tuvo un proceso de 10 años, lo ganó al final, pero, pero pues es complicado. Entonces sí, el deporte tiene algo, el deporte está en todo, la verdad, en este momento. Entonces el tema de los derechos de imagen es muy importante y el tema de la propiedad intelectual, dirían lo que te digo, derechos de autor y pues la propiedad industrial, también la podemos ver. Un derecho de autor, digamos, uno decir que uno quiere proteger cierto movimiento o cierta gambeta para jugar fútbol, eso pues obviamente es imposible. Es más como las Sí. cosas tangibles, como es la celebración de Usain, la celebración de Bale, incluso podría hacerlo Cristiano, y pues la marca Messi, la marca Cristiano, la marca Roger Federer, Ok, ahí o está. sea, hay tangibles e intangibles, es lo que me estás diciendo. Hay unos intangibles y hay otros tangibles que se pueden registrar un poco. Sin embargo, bueno, Exacto. cuéntame, ¿qué piensas tú hoy de ese, no en pro o en contra, sino cómo, digamos, las mujeres están llegando a los deportes y se están fortaleciendo? Pues a mí, en cuanto al deporte, yo de lo que sé es que siempre ha existido, siempre, siempre. El tema es como lo que te digo, el mercado. El mercado. Y entonces la visibilidad no va a ser la misma y no es la misma. No es ni posición a favor ni posición en contra, es realidad. Y digamos, el tenis es un deporte que tú mencionabas al principio, que sí puede generar una mayor visibilidad en frente al tema de las mujeres. Sí, Eh, y lo hay, y lo hay. Las hermanas Williams ganan mucho más que muchos tenistas. de Eh, acuerdo. Sharapova fue una tenista demasiado importante que todos tenemos presente. Es más, puedo decirte, hay gente que puede nombrar más mujeres tenistas que hombres. Gente que no Sí. ve tenis, pero pues que conoce. Sí, pero Entonces el tema es más, fue una lucha dura de Navratilova y de Billie Jean King que eh, ellas realmente hicieron protestas y lograron que su pago fuera exactamente el mismo de la bolsa de los hombres. Y eso generó que hoy por hoy Wimbledon sea el torneo donde se paga de manera igual. sí, pero, sí, 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 claro, pero eso es como evolución en todos los sentidos, yo creo. Y digamos, no sé, yo creo que es el mismo mercado el que lo mueve y Sí, es un sí, paso que vamos dando sí, eso se va dando, y, de acuerdo. y digamos, el tenis, sí, claro, es lo que te digo, pero digamos, en el fútbol está empezando a tener su impacto, además, pero, y en muchos otros, en los olímpicos, la gente también disfruta mucho de ver el deporte femenino, Ujú. pero, pero lo que yo pienso es que es algo que solo se puede regular con el mercado, Me surgió porque si otra obligamos a los pregunta. equipos, Ujú. Sigue, sí, sí, sí. sigue. No, termino ahí rápido. Si obligamos al empresario, que es el que está sosteniendo el deporte, a igualar el tema, pues se va a quebrar en cierto punto y no va a poder, y no va a ser sostenible. Entonces, obviamente es tema de gustos, ¿no? Y entonces, digamos, a mí me gusta ver fútbol masculino, pues voy a consumir ese fútbol masculino. ¿Qué puedo hacer yo más bien como FIFA, por ejemplo, para apoyar el femenino, que es lo que se está haciendo? De esos ingresos tan grandes que tenemos en el masculino, empecemos a meterle también plata al femenino, pero para desarrollar ese mercado, no generando como una obligación en cuanto al privado, sino nosotros metamos, hagámosle marketing, por ejemplo. Claro, Entonces, claro, llevemos a claro. cabo, ¿qué es lo que vemos ahora? Vemos ahora un Eh, mundial femenino más que ahora se sabe cuándo es, lo vimos muchas personas, y entonces empecemos por dar ese espectáculo y inyectar dinero ahí, que es lo importante para que eso pueda generar, pues sí, una visibilidad más amplia. Bueno, voy a entrar a un tema bastante álgido de pronto, y es que tristemente en este campeonato femenino de fútbol, bueno, hay dos, sucedió ayer, antes de ayer, que leí la noticia.
pero en un lado a una jugadora le asesinan el hermano y en el otro lado a una jugadora se le muere el papá o fallece. O sea, dos situaciones de dolor y de duelo, pero que son muy distintas, por supuesto, ¿no? Y queda uno como que uno no sabe qué pensar, eh, porque pues la muerte siempre estará ahí, pero que sucede en dos ámbitos distintos, ¿no? Em, ah, duro para este par de mujeres que las dos están en duelo. Sí, claro. Pues no, el tema, ese tema, yo creo que es algo que tenemos más como aquí al interior, porque pues son dos mujeres de nuestra selección, y es el tema de la violencia que va más allá del fútbol, pues del deporte, perdón, y, y que es algo como más local, que es que tenemos nosotros aquí en Colombia la cultura de la muerte muy normalizada. Entonces, a pesar de que la jugadora a la que le asesinaron a su hermano se encuentra en un duelo profundo y demás, yo creo que igual la cultura acá es simplemente otro muerto más de los miles que tenemos al año. Sí, Y es triste, evidentemente. es algo, Ujú. es algo que mundialmente tal vez no se entienda, lo que yo te decía ahorita, el tema del eurocentrismo. Es algo fuerte, es algo que existe, entonces la gente no dimensiona eso, entonces uno dice, no, que mataron al hermano de una jugadora, es algo gravísimo, y en el fútbol colombiano tenemos el caso de Andrés Escobar, o sea, alguien que pues, hizo un autogol y lo matan solo por eso. Total, total. Eh, También en el 89, en el torneo que Pablo Escobar decidió matar a un árbitro, se canceló el torneo, por ejemplo. Entonces, vemos cómo esa cultura también de la muerte puede permear el deporte, y pues es algo triste, pero es algo más impactante aún saber que no solo es eso, sino que es que ya estamos tan acostumbrados que hasta el deportista que vemos tan lejano y tan distante y como heroico de nosotros, también le toca la misma, y es de que lo matan así Claro, claro. como matan a Y nuestros bueno, hermanos, a nuestros amigos, a nuestros... muy triste y bueno, esperemos que esto mejore. Para eso llegas tú, no vas a salvar nada, pero pues estos jóvenes son los que yo pienso que están ya llevando esa batuta y a quienes les hemos entregado, desafortunadamente para nosotros, para mí, yo me siento en deuda, siempre lo he dicho con ustedes porque la construcción de país ha sido muy difícil y les toca recibir países, en muchos países del mundo, jóvenes de, en el mundo completo tienen que recibir países que se están quebrando a pedacitos. Y eso lo digo desde acá, desde la Inglaterra profunda, y no lo digo con recato, lo digo con todas sus letras. Aquí también hay unos problemas profundísimos que no se visibilizan, que no se visualizan y que la gente no entiende. Entonces, digamos que como ciudadanos del mundo, pues esta es la realidad y ya está. Y cada día como venga. Em, bueno, pues me da mucho gusto haber hablado contigo. Tengo una última pregunta y para mí es un tema un poco ético también. Estas son preguntas de pronto incómodas, pero no importa porque sé lo fuerte que eres y sé lo capaz que eres. Y entonces me surge, yo veo que hoy por hoy y en esta Inglaterra las apuestas son brutales. Y si bien ya no están yendo a los sitios de apuestas porque los cerraron, todo se está haciendo online, o sea, quedo aterrada cómo la gente apuesta y apuesta, y eso pues es para mí impactante. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Y cuál es la ética en los equipos de fútbol? O sea, ¿los equipos de fútbol tienen ganancia en eso? Pues sí, el tema de las apuestas es algo que también del que aprendí mucho en mi maestría,
y que se discutió bastante. Y pues ahorita que ponías el ejemplo de Inglaterra, ya se pasó pues una ley en la que es frente al fútbol, en la que transitoriamente van a tener que ir quitando todos los patrocinadores de apuestas. Si tú te fijas en la Premier League, hay bastantes equipos que tienen aquí su patrocinador principal, es una casa de apuestas, y hasta el 2026, si no estoy mal, tienen como un periodo transitorio para ir depurando todos esos contratos, para ir cumpliendo y pues porque ya quedó prohibido, o sea, ya no puede haber temas de apuestas frente a patrocinios. Aquí en Ok. Colombia, por ejemplo, nuestra liga se llama Liga Betplay, que Betplay es una plataforma de apuestas. Entonces ahí, claro, hay un problema y es que vemos que desde solo la organización de la liga ya estamos con las apuestas. Y pues cada vez que uno ve un partido, están cada 5 segundos eh, poniéndole a uno así puras propagandas de apuesta, 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 gane, mire, ti, 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 ti. Vemos a los grandes héroes de antes en temas de apuestas como Higuita, Goicoechea, por ejemplo, ambos tienen una propaganda, muchas propagandas juntos frente a apuestas, el Pío Valderrama, todos los. Entonces, entonces sí es un tema que está permeado totalmente en el fútbol. Los equipos grandes también, todos aquí tienen su casa de apuestas. Entonces, como tal, prácticamente en el fútbol está. En el fútbol está, los equipos reciben plata por eso, claramente es un buen ingreso, es un muy buen ingreso, demasiado, porque es que tú puedes apostar desde 1.000 pesos. Entonces tú puedes llegar y coger 1.000 pesos, que es 1.000 pesos, ¿cuántos son? Como medio centavo, un centavo de libra, pues. Menos. No, es que no, menos, exacto. Entonces, tú desde 1.000 pesos puedes apostar y claro, la apuesta es algo que genera como una expectativa siempre en nosotros de decir como pongo 1.000 pesos y me gano 200.000, con cosas que no van a pasar. Entonces como que uno como es tan inmediato necesita apostar y demás. Entonces claro, eso lleva a problemas ya éticos, que es lo que tú hablas. Porque digamos, yo Leonardo Castillo personalmente como lo veo como pues un buen ingreso, lo veo como algo que aporta al negocio, pues los clubes necesitan recaudar, entonces sirve. Pero ya mirándolo desde el lado ético, claro, todas las personas tienen una debilidad frente a eso, ¿no? Y tiende a ser, pues es un vicio al fin y al cabo. La ludopatía es una enfermedad, inclusive, es una enfermedad mental. Y eso y lleva a temas familiares, económicos, que pueden destruir todo. Entonces creo que, digamos, la opción que hizo Inglaterra se me hizo una buena opción, porque no fue tajante, ya sacaron las apuestas, chao, no me importan los contratos, no, pues los contratos ya estaban, toca respetarlos. Pero son Van empresas. a ir, exacto, transitoriamente se va a ir quitando, pero sí es un tema que debemos cuidar, no sé hasta cuándo, no sé hasta qué punto podemos como estar frente a cada persona y decirle, no, pues es que esto es malo, no, no sé qué, nada, nada. Yo creo que la libertad humana también es algo importante que debemos escoger, pero sí debemos regularla. Yo no quitaría de todas las apuestas aquí en Colombia, más porque es algo que nos genera buen ingreso a los equipos, pero sí regularía el tema de que esté ese impacto visual. Cada 5 minutos lloviendo, porque lo que dice, hay personas que son más fuertes y pueden dejar de apostar. Digamos, yo no apuesto porque sé que siempre pierdo. Yo puedo apostar un partido de Millonarios contra el Manchester City y increíblemente Millonarios le gana el City. Entonces yo no apuesto por eso. Y pues y yo sé que no me voy a volver millonario apostando. Entonces, pero pues obviamente la apuesta también genera como algo chévere en uno, ¿no? Uno dice como, ay, aposté, me interesa más el partido y demás. Pero digamos, yo Leonardo Castillo no apuesto es por eso, porque sé que le apuesto a Millonarios contra el City y gana Millonarios. Eso. Pero hay gente que sí pierde su noción, que pierde todo, puede perder la plata, las amistades, la familia. Entonces De tenemos acuerdo. que, como regulador, yo opino que el regulador debería minimizar ese riesgo de poder llegar ahí. No prohibirlo del todo, porque se me hace que no nos sirve en un país donde necesitamos que el fútbol siga desarrollándose. Y digamos, el tema de Betplay es muy importante para la liga femenina, por ejemplo. Ok, ok. Entonces uno no puede quitar acá por evitar esto y entonces podemos a las chinas.
Ok, por ejemplo. ok, ok. Tenemos que Bueno, tener, pues es un marco gigante. ok, me has contestado todas mis preguntas y muy querido que me las hayas aceptado, además, porque sé que tampoco es fácil. Qué placer tenerte en Entre Nos para pensar. Este es un espacio nuevo, hoy conversar con Leonardo en esta condición de profesional, en esta condición de temas curiosos que no son tan populares, digamos, es importante. Y lo último, ¿qué consejo le das a un abogado que esté buscando hoy una maestría? Pues yo le doy el consejo que hay dos cosas importantes que toca tener en cuenta. La primera, el objetivo. A mí se me hace muy importante las cosas objetivas y ver uno en dónde está y qué puede llevar a cabo. Yo no soy una persona que diga solo siga su pasión y su instinto, no. A pesar de que afortunadamente en este momento lo estoy logrando, pero pues uno tiene que saber ubicarse, ¿no? Y saber dónde está y saber cómo puede llegar a ese lado. Entonces yo digo que cuando uno quiera realizar un posgrado, uno tiene que tener en cuenta muchos temas. Lo más importante es cuánta experiencia tiene. Porque salir de la universidad para uno hacer un posgrado no es bueno, no es recomendable. Uno tiene que untarse del mundo laboral, uno tiene que ver cómo funcionan las cosas, uno tiene que aprender eso. Y así luego uno cuando llega, uno tiene una ventaja sobre los demás compañeros. Y no solo eso, sino también por experiencia propia. Uno le sirve conocer cómo funciona el mundo laboral, cómo funcionan las mecánicas sociales. No es lo mismo el grupo social de la universidad que el grupo social del trabajo. Entonces, yo no recomiendo salir de la universidad una vez a hacer un posgrado. Creo que es la peor idea. Pero sí se me hace que después de un tiempo prudente que uno haya tenido su experiencia laboral, ahí sí uno decir, bueno, me puedo ir por este lado que me va bien, que pues me podría ir mejor después, demás, o si tengo la oportunidad y puedo y hago mis cálculos y hago, porque todo eso toca hacerlo objetivamente, ¿no? Yo digamos, por ejemplo, no seguí mi pasión solo porque, ay, fue fútbol y ya no. Obviamente yo miré cuáles eran los ingresos que luego iba a tener, porque pues yo no quería solo ir a estudiar por estudiar, yo también necesitaba pensar en un futuro. Entonces Claro. toca tener todo eso en cuenta y una vez uno tenga eso en cuenta, pues ahí sí ya, si uno puede ser tan afortunado de además de estudiar lo que le gusta, pues seguirlo, pero siempre siendo objetivo en cuanto a cómo va a terminar eso. Que se me hace muy Maravilloso. importante en este momento porque uno debe saber cómo puede aportar a la sociedad, es muy importante, pero también uno cómo se va a aportar a sí mismo, ¿no? Claro, Entonces maravilloso. creo que es tener claro eso y ya, decir como listo, me gusta esto, pero miremos si es rentable un tiempo o hagámoslo después. Uno tiene mucha vida por delante, de Hay pronto mañana tiempo, no, de pronto sí, pero hay tiempo. Lo que hay hay es tiempo, tiempo hay tiempo. Yo y pienso que esa es el mejor consejo. Hay tiempo, no hay que apresurarse. Bueno, vuelvo y repito que para mí ha sido exacto. un placer ver un hombre maduro, profesional hoy en este programa y hasta la próxima. Ojalá podamos volver a hablar porque creo que esto nos va a generar temas de conversación. Después de esto creo que vamos a tener temas más de conversación. Mil y mil gracias y hasta la próxima. Para todos los que nos vieron, nos van a escuchar, gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, Connie, por la invitación y aquí siempre estamos disponibles para cualquier entrevista. Gracias, gracias.